Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea con ustedes. Amén. Bueno, pues estamos en la meditación de la Parashat de esta semana, es la Parashat Toledot. Parashat Toledot. Generaciones. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó a Ribca, hija de Betuel, el aramí, de Padán Aram, hermana de Labán, el aramí, para él por esposa. Y rogó Isaac al Eterno al igual que su mujer, porque ella era estéril. Y aceptó su ruego el Eterno y se embarazó Ribca su mujer, pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. Entonces ella dijo: si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar al Eterno, y le contestó el Eterno: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos de tus entrañas se separarán, y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá. Pero finalmente el mayor servirá al menor. Se complementaron sus días para dar a luz, y aquí que había mellizos en su vientre. Bueno, pues no era para menos la situación que vivieron Isaac y Ribca. En primer lugar, porque pues es una situación, me imagino, muy tremenda el hecho de pasar los años y simple y sencillamente pues la mujer no se embaraza, porque el propósito al final del día es mirar y ver a nuestra descendencia surgir de nuestros lomos. Y entonces pues esto de alguna manera es frustrante para una pareja, para un matrimonio. En este caso, tanto Ribca como Isaac tenían el gran anhelo de mirar y ver esta bendición tan grande del cielo. Y se está dando una circunstancia porque dentro de las angustias y desesperaciones que tuvieron antes de poderse embarazar, todo eso los llevó a poder valorar de alguna manera extraordinaria el embarazo de Ribca. Lo que no esperaban y lo que no esperaban es que todas las situaciones que parecieran ser dulces, muy dulces y hermosas y con mucha bendición, traería una situación hasta cierto punto grave por la situación del embarazo con los dos que se estaban gestando dentro de su vientre. Y esto creó un problema grave, de tal manera que los dos hijos peleaban ahí en el vientre, y esto le creó un problema grave, porque una cosa es ver a la mujer embarazada y otra cosa es que experimente el embarazo. Y en este caso la mujer Ribca tenía una gran situación, grave situación, porque te voy a decir, tener un bebé es hermoso, pero que tengan ciertos conflictos dentro del vientre, vaya, yo ni me lo imagino, ni me lo quiero imaginar. Esto es algo terrible, tremendo. Y entonces uno se empieza a poner a tomar, como decimos coloquialmente, si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Ribca, qué terrible ha de haber sido para ella el poder tener a los dos pequeños allí, y con esta actitud, con esta situación. Tan era así que ya no sabía ni qué hacer, ya sentía que se moría. Pues es que no es tan fácil que tener a los dos hijos ahí en el vientre y que se peleen. Imagínate nada más toda la que tuvo que pasar nuestra matriarca Ribca con esta situación de embarazo terrible, terrible, terrible. Y ya no aguantaba, entonces fue a consultar al Eterno, pues qué estaba pasando. Al final del día, pues
Ellos habían pedido por un hijo y ahora el Eterno les está dando una partida doble, pero lo que no se esperaban era toda la circunstancia que iba a envolver ese advenimiento tan tremendo, tan temible en su vientre, y ahora ella no sabe ni qué hacer. No sé si les ha pasado que a veces hay una situación que quisiéramos, que pedimos incluso al cielo, y cuando llega, santo Dios bendito, a veces dice uno, pero ¿para qué lo pedí? ¿Para qué lo pedí? Bueno, pues yo creo que Rivka estaba en una situación tremenda. Pues dice, dice, entonces ella dijo, si es así, ¿para qué quiero yo esto? Es decir, pues yo para qué quiero esta situación del embarazo. Y fue a consultar al Eterno. Le contestó el Eterno, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos de tus entrañas se separarán. Y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor. Bueno, esta fue la respuesta que le dio el cielo. Consecuentemente, ella pudo entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y bendito sea el Eterno, se completaron los días para dar a luz, y aquí que había mellizos en su vientre. Bueno, una doble bendición. Me imagino que ya cuando nacieron, pues ya pudo estar más tranquila. Sin embargo, esto traería precisamente una situación de conflicto. Si lo fue en el vientre, también lo sería en la realidad. El hijo de la promesa y el hijo que, aun cuando desde una perspectiva era el mayor, traería un conflicto grave dentro de la familia. Entonces encontramos a Esab y encontramos a Jacob, 2 hermanos que hasta el día de hoy tienen un conflicto grave, muy grave en su vida. Por lo tanto, entendemos que el Eterno, quien es bendito, como dice el Brit Hadashah, a uno amó y el otro aborreció. A veces, cuando leemos nosotros a simple vista las Escrituras, como que nos parece un poco injusto que a uno lo tomó, lo amó y al otro lo rechazó. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucede esto? La realidad es que el Eterno conoce todo. El Eterno es el conocimiento en sí. Y por lo tanto, Él no tiene que saber ni consultar ni ver qué va a pasar ni qué va a acontecer, porque Él lo sabe todo. Y por eso, por ese saber que Él tenía, conoció y supo que Esab pervertiría su camino. Mas, sin embargo, Jacob, a pesar de sus situaciones en su vida, él será un hombre de Shalom, será un hombre de Emet, sería un hombre de Emuná. Y por ello es que a uno amó y al otro aborreció, porque en su presencia, en su previo conocimiento, y es una manera de entender las cosas, en su previo conocimiento, él pudo y podía entender y puede entender la vida de todos nosotros. Él sabe, él conoce cómo llegaremos, qué haremos, qué circunstancias viviremos, qué problemas tendremos, qué tropiezos tendremos, cómo saldremos adelante, en qué circunstancias Él nos estará ayudando. Él lo sabe y lo conoce todo. Él lo sabe y lo conoce todo. Entonces, esto es algo muy importante, porque a la luz de toda esta circunstancia que se da, nosotros entendemos que Él tenía un propósito grandísimo
que no se podía vislumbrar tan fácilmente solamente por el nacimiento de dos hijos. Allí estaban potencialmente dos naciones, allí estaban potencialmente dos mundos que se estaban enfrentando entre sí y que al final del día tendría uno que decidir por un camino y el otro por otro camino. Entonces, y eso pasa y ha pasado en nuestra vida. Cuánta gente hemos conocido que se acercó, pero que al final se alejó. Y esto es una realidad. La verdad es que nadie puede decir que llegó hasta que llega. Entiéndase esta palabra. Nadie puede decir que llegó hasta que llega. Y Dios sabe quién llega. Para Él no hay nada desconocido, nada hay oculto, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces Él sabe. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, como fue la perspectiva de Ribka y de su padre Isaac, de estos niños, no podían ver lo que sucedería en el futuro. Sin embargo, el Eterno les descubre y les hace ver el futuro, les revela el futuro de estos dos pequeños. ¿Qué aprendemos de ello? Aprendemos que Dios en nuestros caminos, Él ha decidido qué es lo que habremos de pasar y lo que habremos de vivir. En el caso de Isaac, en el caso de Ribka, él sabía que tendrían estos dos hijos y las circunstancias como habrían de venir por causa de lo que estaban gestando. Y esto anunciaba precisamente el futuro de una nación que traería como consecuencia la bendición a todas las familias de la tierra. Pero también es cierto que las circunstancias que vivimos son parte también del desarrollo de ese proyecto, de esa promesa que el Eterno ha hecho y que Él tendría para que el Goel viniera al mundo. Y esto es muy, muy importante porque al final del día Dios conoce todas las cosas. Y en este sentido, lo que nosotros tenemos que entender y aprender es que si estamos en el camino es por Él. Y si somos bendecidos es por Él. Y hoy, al entender esa verdad que el Eterno nos ha dado, debemos aferrarnos a ella y caminar y vivir conforme a los hombres de paz, las mujeres de paz que han sido llamadas desde antes de nuestro nacimiento para poder vivir esta realidad y esta fidelidad que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. Que no nos olvidemos que tenemos un propósito por estar aquí en este mundo y que no nos absorba el mundo, como fue en el caso de Esab. Esab fue absorbido por el mundo, desgraciadamente así fue, y puso sus ojos en el mundo y vivió como el mundo, y eso de alguna manera es la característica de alguien que no está en los caminos de Dios. Eso es definitivamente. Por lo tanto, nosotros que decimos, que vemos, que hemos tomado la decisión de servir al Eterno, tenemos que caminar fiel, justa y piadosamente. No te apartes del camino, no seamos insensatos, sino hombres sabios, caminando sin dejarnos seducir por las cosas que vemos, porque todo un día se quedará y partiremos. Shalom, shalom.